Hay que buscar una entrevista mía que yo dije qué iba a pasar en el 26, que no había un 9 en la liga para que cuando Jiménez o Chicharito salga de la selección. Pero si tú quieres una buena selección, Toño, necesitas que los jugadores de tu país jueguen. Totalmente. Si no, ¿cómo vas a armar una selección? Sí. Si tus jugadores, y yo siempre opino y digo que a lo mejor estoy equivocado, pero una buena selección se arma de jugadores que juegan en equipo grande. Y veo que en la selección tienen que estar los mejores jugadores y aquel jugador que le da la playera, porque no hay trabajo, que le da la playera y va a jugar. Ese es el jugador que para mí rinde en una selección, no hacer una prueba en una selección. En ese aspecto soy muy exigente porque no me gusta estar culpando a los demás. Y no tolero que la gente culpe a los demás de su fracaso. Su fracaso tiene que asumirla como tal. Como hombre, como ser humano, decir, ¿sabes qué? El que fracasó fui yo. Amigos, bienvenidos todos con Toño. Hoy, qué gusto de recibir al gran goleador de los Diablos Rojos del Toluca, al Príncipe Guaraní, como lo bautizó. ¿Fue el Perro Bermúdez el que Fue el lo gran bautizó? Perro Bermúdez, Sí, nuestro amigo. El Príncipe Guaraní, Pepe Cardoso, José Saturnino Cardoso. Pepe, bienvenido a tu casa. Qué gustazo, mi Toño. La verdad que es un placer estar contigo, hablar de lo que nos gusta, que es el fútbol, ¿no? Y de todo un poco. Y de todo un poco. Qué gusto, Pepe. Fíjate que, bueno, todavía está esa herida muy, muy fresca, ¿no? La eliminación del equipo mexicano de la Copa América. Y yo creo, Pepe, tú que has sido parte del fútbol mexicano durante ya tantos años, que has estado muy involucrado, que has tenido un enorme éxito, yo creo que ustedes son los que me parece que más que ninguna otra persona, o que, no, más que los aficionados, los que ya piden, exigen que haya un cambio y que haya algo diferente con el fútbol mexicano. No solamente con la selección, sino con el fútbol mexicano. Realmente yo estoy muy dolido porque primero mi Paraguay querido se fue también en la primera ronda. Es cierto. Y después ayer pues nadie esperaba esta eliminación tan temprana de México, ¿no? Aunque viendo así un poco de arriba, Toño, o de costado, ya se veía venir también, Toño, ¿no? Por cómo estamos trabajando, por cómo se ve que la liga se ha estancado de hace unos años. Yo tengo la fortuna de ya llevar a este precioso país hace 29 años y me quedé sorprendido cuando yo llegué en el 94, Toño, el fútbol mexicano estaba en crecimiento, para mí era un fútbol, inclusive en ese momento era un poco lento. Cuando yo llego de jugar Copa Libertadores, finales de Copa Libertadores con la Católica, con Olimpia, ser campeón invicto con Olimpia, la exigencia y cómo se juega la Copa Libertadores, Copa América, todo eso. Había estado en Europa. Sí, ya había estado en Europa, un ritmo diferente. Cuando yo llego dije, es un ritmo, también la altura, más o menos en ese momento yo decía, también hay altura, se juega a las 12 del mediodía, el calor, el clima, de repente no ayuda tanto para que el jugador pueda demostrar toda la capacidad que pueda tener. Pero después, cuando México entra en el 93 en la Copa América, sorprende, llega a la final. ¿Por qué, Toño? Porque no teníamos tanto conocimiento del fútbol mexicano en el 93. Y te hablo con sinceridad, porque yo estaba en México y a lo mejor veía de repente, pasaba Cruz Azul, pasaba América, por Televisa, Hugo Sánchez, que era mi ídolo, por cierto. Cuando yo era chico lo veía en el Real Madrid, pero sabíamos perfectamente que eran mexicanos. Venía algunos jugadores paraguayos a jugar en México y por lo tanto teníamos conocimiento, nada más conocimiento de periódico, de ver lo que había pasado con ese equipo, ¿no? Pero lo sorprendente fue después de que participa México en la Copa América, y esto es mi humilde opinión, de que en el 99 para mí el fútbol mexicano empieza a revolucionar. Un fútbol muy dinámico, que te presiona en todos lados, un fútbol vistoso. Inclusive cuando van a la Copa Libertadores, de igual forma los equipos mexicanos sorprenden,
¿Por qué? Porque juega un equipo muy dinámico, un equipo donde propone siempre salir jugando. Fue Atlas, fue Cruz Azul, fue Tigres, fue Chivas. Quedaron todos sorprendidos en Sudamérica. Y para mí el fútbol mexicano empezó a evolucionar desde que empezaron a competir a nivel de la Copa Libertadores y a nivel de selección en la Copa América. Y viene entonces un retroceso cuando dejamos Copa América y cuando dejamos Libertadores. De repente, pues yo no entiendo eso, porque si uno como dueño, como directivo, ve un crecimiento del fútbol mexicano, tú ves a tu selección y compite con Brasil, compite con Argentina sin ningún problema, va a la Copa América y compite con Colombia, compite con Paraguay, compite con todos. Dice, este es el camino a seguir, ¿no? Y de repente no podemos jugar la Copa Libertadores, ahora prioricemos nuevamente jugar la Conca Champions. Para mí, jugar la Conca Champions y salir campeón no te garantiza nada. Y encima, salir campeón como que la gente ya ni festeja. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento, Toño. No hay un crecimiento. Sin embargo, si tú llegas a una final de la Copa Libertadores, es diferente. Es otro nivel. Significa que dejaste afuera a grandes campeones de la Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque tenés que competir con ellos. A nosotros nos tocó con Cruz Azul. Nos tocó River y el baile que le pegamos a River fue terrible, ¿eh? 0-0 allá, 3-0 aquí, en el Azteca. Significa que puede competir en ese momento con cualquier equipo de Sudamérica. Pero después retrocedimos. O para no decir que retrocedimos, Toño, nos estancamos. Nos estancamos y ahora sí le damos libre a cualquier jugador de repente que pueda venir. No clasificamos a aquel jugador que pueda venir a potenciar la liga. Entonces es muy difícil, Toño, es muy difícil. Y también buscamos, vemos que muchos mexicanos, jugadores mexicanos, no compiten mucho, juegan pocos. ¿Qué pasa nosotros en Sudamérica? El jugador juega, compite y comete errores. Los chavos, pero tiene un crecimiento, Toño. ¿Por qué? Porque tú ves un jugador de 20 años y tiene 200 partidos en primera. Tú ves un jugador mexicano apenas está debutando. A los 20, 21 años, 22 años, jugadores de 25 años. Vamos retrasados, eso sin duda. Totalmente retrasados, Toño. Sí. Y eso es preocupante, Toño. Entonces, ¿qué hacemos para que eso pueda cambiar? También la gente que toma decisiones, porque no depende de nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque de repente uno como jugador o como entrenador, pues tiene que ser la línea que te bajan de arriba. Y la gente que te baja de arriba es esto lo que estamos viviendo en este momento. Y no hay un crecimiento, Toño, se estancó totalmente la liga. Yo soy muy futbolero y veo partidos de todos lados, Toño, peruano, ecuatoriano, de Costa Rica veo mucho porque bajo todo lo que tengo que bajar en mi casa para ver todos los partidos del mundo, de Inglaterra, de todos lados, y no veo un crecimiento, Toño. El fútbol mexicano se ha estancado. De repente antes yo veía todos los partidos y ahora pues no priorizo ver el fútbol mexicano. Muchas veces prefiero ver Colo-Colo, la U, un clásico, que ver otro partido de fútbol mexicano. Mientras no sea un clásico, mientras no sea Toluca, mientras no juega Toluca, Cruz Azul, Toluca veo todo, ¿no? Pero de repente Cruz Azul América, Cruz Azul Pumas, si hay otro partido, prefiero ver el fútbol chileno o el fútbol ecuatoriano o el fútbol de Costa Rica. La vez pasada me acuerdo que vi un partido y estaba la semifinal en Costa Rica y tuve que ver el de Costa Rica. Con una intensidad. ¿Preferiste ver eso? Preferí ver, increíble, Toño. Mientras yo bajaba todas las aplicaciones que pueda haber en México para ver todos los partidos del fútbol, inclusive expansión. De repente veo más expansión que un equipo de primera división. Digo, ¿tiene más llegada el equipo de expansión? ¿O tiene más intensidad el fútbol de Costa Rica en una liguilla que ver otro partido hablando de media tabla para abajo, ¿no? del fútbol mexicano? Sí. Significa que estamos estancados, Toño. Y tenemos que hacer algo y nuevamente se demostró que no estamos a la altura de competir con grandes selecciones. Son buenos jugadores, pero son jugadores que tienen muy poco partido en primera división y tienen muy poco partido en la selección. Y yo siempre discuto y veo que en la selección tienen que estar los mejores jugadores y aquel jugador que le da la playera, porque no hay trabajo, que le da la playera y va a jugar. Ese es el jugador que para mí
rinde en una selección, no hacer una prueba en una selección, más en un torneo tan importante como la Copa América, ¿no? Entonces, esto es muy, muy a fondo, Toño, que la gente que toma decisiones tiene que reunirse y tiene que ser que se asesoren bien y hacer un plan interesante para que el fútbol mexicano pueda ser nuevamente atractivo para todos, porque al final que yo llevo 29 años aquí, de repente no veo el fútbol. Y competitivo. Y competitivo. Atractivo sin duda, tiene que serlo. Sí, ustedes, Toño, que narran todos los partidos, seguramente también se da cuenta muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Totalmente. Porque narraron un partido muy impresionante de la época del 98, 99, Era 2000. un espectáculo. ¿No? Habían espectáculos, había jugadores de grandísimo nivel. Tú veías jugadores, los Toño, juegos de Libertadores. de la Pepe, Copa Libertadores. Los de Libertadores, de repente, ese camino de Cruz Azul que te tocó reforzar a ese Cruz Azul, fueron momentos, híjole, mágicos. Toño, fueron mágicos, de Toño, verdad. Eliminamos Cerro y no eliminamos, no A pasamos Rosario, por ¿no? casualidad. Sí. Pasamos siendo contundentes y pasamos por ser, pero mucho mejor que el rival, ¿me entiendes? O sea, veía jugar a Cruz Azul y la gente se divertía, Sí, la verdad. sí, sí. Yo hasta ahora veo los partidos y digo, la dinámica que jugamos, Buen nivel, muy cómo buen salíamos nivel. jugando, la coordinación que teníamos de 3/4 de cancha hacia arriba, fue el equipo más goleador de la Copa. Le metimos 3 a Cerro aquí. Fuimos con River 0-0, 3-0 aquí. Viene Rosario Central, le metimos 3. Sí, claro, en el Estadio Azteca, En me el acuerdo Estadio Azteca, perfecto. Toño, pero pegándole un baile. El baile que le pegamos a River fue terrible. O sea, lo de River se quedaron todos sorprendidos porque decía, es impresionante cómo jugó ese equipo, ¿no? Sí. Entonces, significa que podemos competir cuando tiene jugadores de experiencia, porque ese equipo de Cruz Azul era un equipo dinámico, con mucha jerarquía, con mucha dinámica, y había jugadores jóvenes, ¿eh? Melvin Brown, La Vitola que jugaba por izquierda, Sí, Don Juan, Gutiérrez, ajá. Don Juan. Hernández. Sí. Había jugadores jóvenes que se complementaron de los jugadores experimentados que había en ese momento. Sí, con Galdames. Porque la incorporación de Almaguer fue fundamental. Almaguer, claro. Fue fundamental. La experiencia de Conejo, la experiencia de Adomaiti, la experiencia de Galdames, de Piñeiro, la experiencia muchas veces también de Paco, que era el líder en ese momento del equipo. Yo creo que también mi llegada fue también muy importante, bueno. porque era la pieza que faltaba a ese equipo. Sí, es el centro delantero, el goleador. Claro. ¿Por qué esto es tan sencillo, Toño? Hay que ser inteligente. Hay dos porterías que tienen que defender bien y ser inteligente para atacar. Si tú lo haces bien eso, vas a ser un equipo de época. Fue la verdad, una etapa padrísima. Fíjate que todavía de repente ahí tú bajas en YouTube lo de Cruz Azul o América o Atlas, que le fue muy bien. ¿Cómo Al jugó Atlas, a Atlas? Chivas le fue muy bien también. Tigres. A Tigres le fue muy bien. Y bajas algunos de esos resúmenes de esos partidos. Oh. Verdaderamente fueron muy intensos, pero muy emocionantes. Y ahora vemos, Toño, jugar la final y el equipo mexicano pierde con los equipos de Estados Unidos, te ganan los equipos de Costa Rica. Eso es preocupante, Toño. Sí, Con sí, todo sí, respeto a los estoy de equipos que han crecido también, lógico, ¿no? De Costa Rica, de Honduras, son equipos que también se proyecta y dice, tenemos autoridad para ir a competir con ellos, ¿no? Porque demostramos, y ellos están estancados, porque así se hablan de México, ¿eh? Yo he estado en Guatemala y la gente que está afuera, que nosotros muchas veces no consumimos, Toño, la gente dice, México está estancado. No creas que solamente nosotros muchas veces nos damos cuenta. La gente que está fuera de esto Se dan cuenta. también se da cuenta. ¿Y por qué viene y te propone? Porque dice, no, esto ya no es como antes. Esto ya no tiene jugadores como antes y hay que ir a presionarlo o hay que ir a esperarlo a ver qué hacen. Se presiona muy rápido, no tiene jugadores de jerarquía, lo que pasó ayer con la selección de México. ¿Qué hizo Ecuador? Y inclusive yo le dije ayer en el programa a Alex, le digo, vas a ver mañana la portada de Ecuador, todo va a ser tan felices. ¿Por qué? Porque, y podemos decir, sí, México jugó mejor, pero es una estrategia. No, Ecuador calificó. Sí, pero ¿qué hizo Ecuador? Sí, Lo esperó sí. en 3/4 de cancha en México, porque es lo que él necesitaba en ese momento. Empatar y jugar a la desesperación del rival. Eso para mí es una estrategia que hace el entrenador, junto con el plantel y sus jugadores. Planificar y decir, México se va a desesperar. A los 20 minutos que no hace un gol se va a desesperar y nosotros jugamos la desesperación de ellos. Es una estrategia lo que yo venía viendo muchas veces de México, ¿no? Que México ganando, perdiendo, empatando, juega igual. Entonces el rival ya te conoce. La Copa América es muy importante para los equipos de la Conmebol.
Todos vienen a ganar, que lógicamente al final gana uno. Pero todo viene a competir, Toño. Es una plataforma muy importante para los jugadores sudamericanos venir a jugar la Copa América o jugar la Copa América. Ahí donde vienen todos los visores. En una plataforma los que no están en Europa... Quiere ir a Europa. Ahí está la vitrina. Ahí está la vitrina. Eso es lo que tenemos que entender aquí, Toño. No ir a ver qué pasa en una Copa América. En una Copa América tú tienes que ir a competir a la altura de todos. Porque ahí está la plataforma de poder vender jugadores, porque eso es lo que tenemos que pensar e ilusionarnos nosotros también. México tiene que crecer y México tiene que vender más jugadores a Europa. No significa que vas a tener una mejor selección, pero vas a tener jugadores de más experiencia, de más jerarquía, de más profesionalismo, porque en Europa lo primero que llega, cuando llegas, lo primero que te enseña es ser profesional. Que muchas veces sufrimos nosotros, los latinos más que nada, ¿no? Sufrimos, ¿no? Para no especificar que solamente en México, en todos lados, en Paraguay, en todos lados pasa lo mismo. Pero cuando va a Europa te dice, ¿sabes qué? Aquí se entrena a las 10 de la mañana, no se entrena a 10 y 10. Y no es porque te gusta. ¿Me explico? O sea, en Inglaterra yo cuando fui a ver entrenamiento de 3 equipos, los jugadores llegan a las 8 a las 9 de la mañana y se van a las 4 de la tarde. No, aquí es que me puede dar permiso para ir a retirar a mi hijo del colegio, ¿me entiendes? Puedo llegar un poco más tarde. No buscamos ser profesional y saber de que esto es 24 horas. No solo ir a entrenar 2 horas y ya no soy jugador de fútbol. Los jugadores de fútbol tienen que entender de que nosotros, lo primero que tiene que hacer, el talento ya lo tenemos. ¿Por qué? Por eso está elegido y por eso son... Que por eso estás ahí. Son 500 jugadores del país y talento ya lo tienes. Pero ¿qué necesita? Entrenar bien, alimentarte bien y un buen descanso. Sin esos 3 elementos fundamentales que pueda tener, difícilmente vas a triunfar y difícilmente vas a ser un jugador que marca diferencia. Vas a jugar, vas a ser un jugador más del montón. Entonces, lo que tenemos que buscar es sacar jugadores de jerarquía, jugadores que puedan marcar diferencia y jugadores que cuando se les necesita en la selección le dan la playera y que te va a rendir en el campo de juego, ¿no? ¿Tú crees que esta generación, digamos, esta es la generación post Rafa Márquez, post Andrés Guardado, Héctor Herrera, Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno, esa generación que muchos de ellos fueron esos campeones del mundo sub-17? ¿Tú crees que esta generación es una generación, no le quiero decir fallida, pero una generación que tiene poco talento? Pasan todas las selecciones, ¿no? Nosotros estamos en Paraguay y se sigue esperando que salga nuevamente una buena camada de jugadores, porque llevamos 3 mundiales consecutivos sin clasificar. Sí, claro. Pero... Bueno, es que hace falta un Cardoso, sí, un Gamarra, Cabañas, Ayala, Arce, Osvaldito. Osvaldito, que fue importante para el 2010, pero esta camada de jugadores que salimos nosotros fue del 92, que salimos campeón del preolímpico, y de ahí... Yo ya había jugado la Copa América 91, fui uno de los primeros jugadores de esa camada que debutó en la selección mayor, mucho más joven que los otros compañeros que tuve la posibilidad de jugar 16 años con ellos en la selección. Y Ruiz Díaz, Nefa y yo estuvimos convocados en el 91 Copa América Chile y después en el 92 salimos campeón del preolímpico, que la Olimpiada fue en Barcelona, y ya en el 95 vuelvo a jugar la Copa América en Uruguay. Y este equipo esa selección, cuando termina esa Copa América, se cambia de entrenador y fue el que eligió a estos jugadores. Y fue el que nos llevó a poner a Paraguay en un lugar donde estuvimos siendo la selección entre los 10 mejores del mundo. ¿Por qué? Porque había jugadores de mucha jerarquía, de mucha jerarquía. Pero después, ¿qué pasó también con nuestra liga? Dieron libre de extranjeros. Ah, caray. Me suena. Imagínate, Toño, Paraguay, un país de vendedor, un país donde genera mucho jugador exportador totalmente. Nosotros somos un país pobre, una liga pobre, en donde no puede darle esa posibilidad, que no tenemos nada en contra de nadie, pero si tú quieres una buena selección, Toño, necesitas que los jugadores de tu país jueguen. Totalmente. Si no, ¿cómo vas a armar una selección? Sí. Si tus jugadores, y yo siempre... opino y digo que a lo mejor estoy equivocado, pero una buena selección se arma de jugadores que juegan en equipo grande.
porque está acostumbrado a competir al máximo nivel. Entonces pasó eso en Paraguay, que inclusive yo le comenté al presidente en un viaje cuando íbamos a Alemania para el Mundial 2006, le comenté al presidente y me dice, no, bueno, pues aquí también tengo mucho paraguayo en Argentina, si yo le cierro a los argentinos o al uruguayo, también me hace lo mismo, es como vendo jugadores. Le digo, pero antes jugaban nada más 3. Entonces, igual Paraguay vendía jugadores igual. Entonces, yo creo que eso también viene y después repercute a la selección. Llevamos 3 y puede ser 4. ¿Por qué? Porque no tiene jugadores de jerarquía para que pueda competir. En Sudamérica la eliminatoria es muy complicada, ¿no? Entonces, México le pasó igual. Y yo declaré esto hace años que le iba a pasar. Primero porque México no es un país que saca muchos jugadores. Necesita trabajar más, necesita armar más jugadores, necesita formar jugadores. No como en Uruguay o en Paraguay que te sale de todos lados. Tú vas a probar en Olimpia, hay 200 jugadores que están probando para la sub-15, sub-17, sub-20. Aquí no es el caso porque yo he estado en muchos equipos y cuando hay prueba voy a ver en Toluca y hay 40 o 20 o 10. Y no hay mucho talento. ¿Entiendes? O sea, de 30, de repente queda uno. Si queda. Todo claro, si es que su queda. 17, su 20. Entonces, no tiene que formar jugadores. Necesita tiempo de formar jugadores. Al no formar, no te sale jugadores. Yo entiendo que de repente los dueños dicen, entonces compremos. Pero eso tarde o temprano va a pasar esto. Que no vas a tener jugadores para la selección. Estos chicos son buenos jugadores. Nada más que tienen muy poco partido en primera algunos. Hablando primero del arquero, ¿no? De Julio, ¿verdad? Sí. Tiene muy poco partido en primera. Sí, claro. ¿El Memo cuántos partidos tiene en primera? Sí, por supuesto. Hace 2 años estaba jugando en expansión. Hay que felicitarlo porque hizo un gran esfuerzo de estar compitiendo y estar en la selección. Sí. Pero no te garantiza que vas a tener una buena selección. Son buenos jugadores. O sea, todos son buenos jugadores, por eso juegan en su equipo. Pero muchas veces no tiene jerarquía de poder estar en una selección y competir a un alto nivel como se compite en la Copa América. Y eso que para mí México le tocó un grupo muy accesible, ¿eh? O sea, así era, bueno, así lucía, claro. O sea, tú ves en el papel y dice, el grupo más fácil es ese grupo. Para cualquiera de los 4 era fácil. No sé si me explico. ¿Y Venezuela lo aprovechó? Sí. O sea, tú, al que lo veas, podía haber soñado en pasar la ronda. Claro. Podía haber soñado Ecuador, podía haber soñado Jamaica. ¿Por qué? Porque dice, no me tocó Argentina, no me tocó Colombia, no me tocó Brasil, no me tocó Uruguay. ¿Me explico, Toño? Entonces, yo cuando vi, dije, México pasa siendo primero. Pero también viendo a Venezuela cómo venía jugando la eliminatoria, siendo cuarto, quinto y haciendo partido extraordinario y de que de repente pierde, ¿no? Sabía que le iba a competir. Ecuador, pues ya sabemos los jugadores que tiene, potentes, jugadores con mucha velocidad, jugadores con mucha intensidad, y encima en Sudamérica están acostumbrados a jugar todo tipo de partidos, que es lo que veníamos hablando, Toño. Muchas veces a estos jugadores que compitieron no han tenido esa exigencia de ir a una selección y competir. Y eso que no le tocó Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia. Le tocó selecciones que Ecuador que fue muy inteligente, lo esperó y dice, yo voy por un empate. Y te consiguen. Y eso es, en Sudamérica te aplauden. Pero aquí no. Aquí seguimos diciendo que México jugó bien los 3 partidos. Yo creo que no jugó bien los 3 partidos México. Metió un gol. Pasaje del juego que jugó muy bien contra Venezuela, 10-15 minutos. Es que esa es otra, Pepe. No podemos jugar bien 40, 50, 60 minutos de un partido. 90 minutos. El partido es de 90. Vas a tener lapsos y lapsos, estoy de acuerdo. Pero que tus lapsos buenos sean mucho más largos. No, claro, Toño. Y obviamente el gol. Y la gente critica a los 9, ¿no? Yo tuve la fortuna de jugar en esa posición. México generó. Si no me falla, si generó 3 en 3 partidos. Y no sé, Toño. A ver, Santi Jiménez, fíjate nada más. Santi Jiménez tiene una que recibe con el pecho y no le pega bien. El pase que le meten, una pelota profunda, que él marcó el pase. No, el pase fue fantástico. Que la baja y no define bien. Y no le pega bien. Una. Y luego la pelota esta que rechaza el portero ecuatoriano
y sin ángulo tira y la pega en el poste. Sí. 2. Pero no es una jugada generada, Toño. No es jugada generada. Es un disparo de fuera del área. Entonces, si vas a tener 3 oportunidades de gol o 4 en 3 partidos, pues ¿cómo sueña en ganar un partido? Y que tu centro delantero sea factor. No, el centro delantero depende mucho del funcionamiento colectivo. Así es. El centro delantero no puede ir a buscar la pelota en 3/4 de cancha. No he visto ni un 9 que haga eso. El 9, el goleador, depende mucho del funcionamiento colectivo. Y este equipo genera poco, Toño. No tiene jugadores. Muy poco. Encima de un sistema de 1-4-3-3, que los 2 interiores no generan nada. Sí, no es generan cierto. nada. Sí. Ni pisa el área. O sea, este muchacho, Santi, jugó contra Jamaica con 3 centrales. Porque Jamaica jugó una línea de 5. Sí. Totalmente encerrado. Con 3 centrales de 1,90 m. Sí. Además. ¿Cómo hace un gol? No, Mientras no te llegue por fuera. Porque por dentro no gesta ni una oportunidad de gol. Aunque él se desespere, corra bien a buscar, trata de conectar con los interiores, no se genera oportunidad de gol. Cuando no genera, no puedes hacer goles. Y esto es sencillo, se gana con goles. Tú no generas y no. Porque diríamos hoy, criticaríamos a Jiménez, a Memo, ¿a quién más? Porque al final fue 2-9 nada más. Sí, fueron 2. Porque los otros que jugaron por fuera. Si fallara 4 oportunidades en cada partido. Ahí sí yo diría, sí, México mereció la victoria. Pero México en ningún partido mereció la victoria. De que tú despegue 35 metros y el arquero ataje, no es... Es una forma de poder, a lo mejor, romper una línea defensiva. Pero no generaste nada. Es un disparo de fuera del área. Que otra opción más para buscar un gol. Pero no se generó, no se gestó jugada de gol. Entonces es muy difícil que el 9 nosotros le podamos exigir al goleador que haga goles mientras no llega pelota para que pueda definir. Y hay otro tema, Pepe, que también a mí me llama mucho la atención. Bueno, 2 temas con la selección, ya para cerrar el tema selección y para ir a tu carrera, que la verdad es una carrera fabulosa. Pero bueno hablar de la selección. No, claro, por supuesto. Y además es tema de conversación en este momento. 1, la delantera del equipo mexicano para el Mundial pasado iba a ser Tecatito, Raúl Jiménez, Chucky Lozano. Esa iba a ser la delantera del equipo mexicano y además era el tridente, el tridente que todo mundo decía va a funcionar, va a ser. Ya no hay ninguno de los 3 en la selección. No. Ninguno de los 3. El Chucky yo creo que va a regresar, pero ahorita ninguno de los 3 está. Y esto estamos hablando del Mundial de Qatar. De hace 2 años, ¿no? O sea, hace 2 años. Hay que buscar una entrevista mía que yo dije. ¿Qué iba a pasar en el 26? Que no había un 9 en la liga para que cuando Jiménez o Chicharito salga de la selección. Ese es el problema de México. Claro. Que nadie empuja atrás. ¿Por qué? Porque... Pero decías de los que crean las jugadas. Sí. Y ya tampoco está el Chucky ahorita, ni tampoco está el Tecatito que anda ahí en Monterrey, pero pues no agarra nivel, ¿no? Ahora, de repente, si levanta su nivel, Antuna y Alvarado, que no jugó, pobre muchacho que no tuvo oportunidad de jugar, que es un jugador que me gusta mucho, uno de los mejores de la liga, y no tuvo participación en una selección que el equipo necesitaba un jugador de ese tamaño, ¿no? Que dale la oportunidad, que de repente ya no te funciona, tira a un jugador que para mí fue uno de los mejores jugadores de la liga. Sí, lo fue. Tú fuiste el mejor jugador de la liga y no juega en la selección. Eso es lo que preocupa a Toño muchas veces, ¿no? Ese es el otro tema que te iba a decir. Entonces... Nada más, fíjate, el All-Star de la Liga MX para jugar contra la MLS. 8 jugadores mexicanos, 3 extranjeros. Ahí te van los jugadores mexicanos. Es increíble, ¿eh? Es el el que acaba de salir del Balón de Oro hace unos días. Maragón no estuvo, se lesionó, no estuvo. El Guamerucito, banca en la selección. Chiquete, banca en la selección. El Stitch Angulo, no fue. Jonathan Dos Santos, no fue. Buen torneo tuvo. Muy bueno. Charlie Rodríguez, banca en la selección.
Piojo Alvarado, banca en la selección. Martínez, Memote Martínez, entró de cambio. El único que jugó de estos 8 que son los All Stars de México y que van a jugar contra la MLS, el único que entró y de cambio no fue titular, Memote. Todos los demás ni jugaron o ni están en la selección. Explícamelo. Y eso es lo que estábamos hablando, Toño, ¿no? Es muy difícil de entender eso. Entonces yo ya había declarado esto que iba a ser México para el 2026. No hay un proyecto de decir, ya estamos, porque la sub-23 también quedó fuera, ¿eh? Sí, claro. No fue a los Juegos Olímpicos. Y lo eliminó Guatemala. Y lo eliminó Guatemala. Sí, señor. Entonces, lo bueno que ese Guatemala merecidamente lo eliminó. Ese Guatemala trabajó 1 año y medio. Sí. Fue cuando yo llego a Municipal. Nosotros chavos, ¿no? Nosotros teníamos 7 jugadores ahí, del Municipal, que yo tuve la suerte de estar ahí. Todos esos chicos trabajaban conmigo. Jonathan Franco, José Franco, todos los centrales que jugaron ahí, los carrileros, los 2 carrileros trabajaban con nosotros. O sea, son jugadores que venían y entrenaba 3 veces a la semana en la selección. O sea, eso hicieron un seguimiento a esos jugadores y ellos se fueron con la ilusión de ganar ese preolímpico con México, y lo elimina México. Pero eso es trabajo, Otoño, es lo que le estoy diciendo. Entonces yo en el 2000, en Qatar decía, hace 2 años, ¿quién va a jugar? Porque yo viendo todos los equipos de la liga, Jiménez se va a retirar y Chicharito se va a retirar. El único que venía forzando era Jiménez, Santi. Pero ¿qué pasó, Toño? Y Henry. Y Henry. Pero 2. Sí. ¿Y los otros? Necesita 4 centrodelanteros para ir a un mundial. No, y competencia. Y jugadores de jerarquía. Claro. O sea, tú no puedes llevar a un jugador que hizo 7 goles ahora en el 2023, o 24 o 25, y juega en la selección. No es fácil, Toño. No. Entonces, para mí, el primer error que se cometió, mi humilde opinión, fue no llevar a Santi a ese mundial. Bajarle a alguien, al que sea, y llevar a un jugador. ¿Por qué? Porque Santi ya iba a sentir lo que es estar en un mundial, que no es fácil. Que yo siempre aplaudo eso a los brasileños. Los brasileños siempre traen jugadores de 17, 18 años. En una Copa América o en un mundial. O ve la estadística, Toño. Pelé, Ronaldo, ahora este chico que... Henry. Muy bien. Siempre. Ronaldinho. Claro. Siempre te lleva jugadores de 17 y 18 años, aunque no juegue. Está ahí. Sí, ya sienten el ambiente, Santi sienten ya iba a tener un mundial encima, aunque no juegue, para competir este mundial que viene. No se hizo ese paso que para mí se tenía que haber hecho en ese momento. ¿Por qué? Porque era el proyecto que venía atrás. O Henry, era lo que lo iba a proyectar para este mundial que viene, sabiendo que México está clasificado. Entonces, para el 2026, estos llevan a tener un mundial encima, con más experiencia, con más partidos encima, y ya conociendo el escenario, que no es fácil llegar y jugar a un mundial. ¿Me entiendes, Toño? Claro, por supuesto. Pero bueno, en fin, es todo un tema y podríamos aquí pasarnos horas. Pepe, ¿cómo llegaste al fútbol? Yo de chiquito, Toño, yo creo que nací con un balón, porque de los que yo me acuerde, 6, 7 años, todo el día estaba con mi balón, iba a la escuela y venía con mi balón aquí. Siempre fui castigado por parte de la familia de mi mamá porque me quedaba a jugar. Venía de la escuela y me quedaba en la esquina a jugar y llegaba más tarde y ensuciando toda la ropa, y nosotros usábamos la camisa blanca y llegaba... ¿Del uniforme? El uniforme llegaba, Toño, no sabe lo que era. Y mi mamá, pues imagínate cómo se sentía en ese momento, ¿no? Como a mi mamá le gustaba el fútbol, muchas veces si estaba mi papá me castigaba, si no estaba mi papá, pues pasaba. Sí, pasaba. Entonces siempre yo tenía esa ilusión de ser jugador de fútbol profesional, pero
El camino, yo sabía perfectamente que no iba a ser nada fácil, Toño. ¿Por qué? Porque ya después fui creciendo, 10, 12, 13 años, y todo el mundo pues hablaba de este muchacho, ¿no? De aquel muchachito que jugaba bien y que hacía goles y competitivos. Me peleaba con todo el mundo, jugando fútbol todos los días. Los sábados y domingos era jugar 5 o 6 partidos, hasta que había un club en mi pueblo, Nueva Italia, querido. Nueva Italia. Nueva Italia, 44 kilómetros de Asunción. Mi hermano jugaba ya en un equipo amateur, que es la Liga de Nueva Italia. Hay 10 equipos, 8 o 10 equipos. Unión Pacífico, que es uno de los equipos más débil, por llamarlo así, nunca había salido campeón. O sea, nunca, ni conmigo salió campeón, así que no salimos campeón nunca, hasta que yo me retiré y mi mamá agarró ahí la presidencia con ¿Sí? mi hermano y todo. Entonces ese proceso... Pero nosotros vivimos, Toño, en un país de 35 años de dictadura. Hacia mi pueblo no había ni luz. Entonces, me acuerdo que cuando yo venía de escuela, siempre yo decía que iba a jugar en la selección y que iba a jugar la Copa Libertadores y que me iba a ir a Europa. Pues toda la gente se quedaba sorprendida y le decía a mi mamá, yo creo que tu hijo está medio loquito, porque sueña cosas que no va a existir, que no le va a pasar. Entonces, el sueño y la intención que yo tenía se veía lejano y se veía difícil. No era sencillo, Toño. Entonces, pero yo siempre visualizaba lo que podía pasar en mi vida, ¿no? Entonces, hasta que logré, Toño. O sea, en la liga, en Paraguay, ¿por qué sale tantos jugadores? Porque muchas veces la gente se pregunta, ¿no? Hay muchas ligas. Y hay de todas las ligas se arma una selección, Toño, se llama la Interliga. Y compiten entre regiones o estados. Por ejemplo, a nosotros nos toca la 4ª región. Nueva Italia, Villeta, Guarambaré, Alberdi, son los que normalmente compiten en selecciones amateur. Pero tú ves esas selecciones, Toño, y le quiere comprar a todos. Son muy buenos jugadores. Yo tuve la fortuna de jugar y también ahora que me retiré a dirigir mi selección de Nueva Italia, ¿no? Entonces cuando yo voy a jugar el Infanto Juvenil, se llamaba en ese momento, era su 17, juego yo a los 14 años. Y la mayor, la Interliga, a los 15. O sea, y ahí me vieron y a los 16 años, 17, me llevaron a River, donde que debuté muy joven. Pero tú ves la Interliga, Toño, y después los 8 últimos, los 8 clasificados, juegan en Asunción. Juegan en la cancha Guaraní, de Luque, y la final se juega en el Estadio de Defensores del Chaco. Así que fue ante la pandemia, hace 5 o 6 años, se cayó el Estadio de Defensores del Chaco una parte. Se llenó el estadio, Toño. Y anteriormente, todos los visores, todos los jugadores que jugaban en primera división se compraba de ahí. El 60-70%. Amateur, Toño. Sí, pero estaba lleno de visores, obviamente. No son jugadores formados, ni mucho menos. No. Son jugadores que tienen talento. Y que yo llegué y jugué en primera división. Sí, lo que pasa es que tienen talento y tienen 16, 17 años. 17 años, o sea, claro. No tiene 22, 23. Claro, hay tiempo para que lleguen formarlo. Y rápidamente formarlo. Claro, fue lo que pasó en mi caso. Yo nunca jugué en las inferiores. No, o sea, no competí abajo. ¿Llegaste a River de? River de Paraguay. De Paraguay. Estaba en primera división en ese momento. También el River es un equipo que le da mucha oportunidad a los jóvenes. Salieron muchísimos jugadores de altísimo nivel de ahí. El Gato Fernández, que después fue en la selección, que le ataja el penal a Hugo Sánchez, aquí en el 86. Alicio Solalinde. Hay otro central que no me acuerdo, también jugó. Muchísimos jugadores que inclusive fueron a Europa de River. Muchísimos jugadores. Eladio Vera salió de River también. O sea, es un equipo que le daba siempre posibilidad o oportunidad a los jóvenes. Se ganaba, lógicamente, una oportunidad al joven, pero se dedicaba a eso, de proyectar al jugador joven, vender a Olimpia, vender a otro equipo, vender a Europa, ¿verdad? Entonces, tuve la fortuna de debutar muy joven, pero mi crecimiento no fue nada sencillo, porque primero era muy malo técnicamente, Toño. Muy malo porque pues nunca tuve inferiores, nunca me enseñaron, nunca me dijeron cómo tengo que jugar. Yo lo que aprendí en mi pueblo, jugando en la canchita 7 contra 7 en el pueblo, y después jugando en Unión Pacífico, que jugué ahí 1 año y medio o 2, y en la selección, que me tocó jugar un torneo, que también es muy importante.
Ahí te pegan hasta que llegue a tu casa. Toño. O sea, son Te van muy persiguiendo. competitivos. Son muy competitivos. Te dan de patas hasta que te Hasta la metes a la casa. cama, ¿no? Sí. Entonces, tiene que ser muy habilidoso o muy vivo o aprendes, porque si no te van a pegar con todo. O sea, lo que a la que le enfrentaba se peleaba a muerte, juegan con... No. Ve esos partidos, es increíble, Toño. Entonces yo salgo de ahí, voy a River y debuto, Toño. Rapidísimo mi crecimiento a nivel profesional porque ¿Debutas a los 17? 17 años, Toño, 17 años. Y debuto, mira, voy a decir una cosa, Toño, debuto por izquierda, porque en ese momento River tenía un centro delantero que ya había ido a Europa, Félix Darío León, que era un goleador terrible, ya estaba en la selección y todo, entonces no podía jugar ahí. Entonces el técnico, como me trajo, me puso por izquierda. Yo con la zurda no subía ni para el colectivo, ni servía. Toño. Pero yo quería jugar y me dice el técnico, si te pongo a la izquierda vas a jugar, sí. No tengo problema, yo juego, profe, yo juego. Y me puso ahí y jugué 5 partidos ahí. Entonces, lo único que yo quería era jugar, Toño. Claro. Yo no pasaba ni a cobrar ni nada. Yo lo único que quería, la ilusión que tenía era jugar e ir a Europa. Ese era mi sueño. Desde chiquito yo decía, tengo que ir a jugar a Europa. Porque cuando entró la luz en mi pueblo, tenía una tele en donde se veía el fútbol alemán los sábados. Sábado o domingo a la mañana, por la diferencia de horario, ¿no? Y veíamos y se cortaba y veía y yo decía, no, yo tengo que jugar ahí algún día. Yo tenía 13 años, 12, 13 años. Y siempre tenía esa visión de decir, ¿sabe qué? O visualizaba también mi futuro, ¿no, Toño? Pero no solo visualizar y tener el sueño, sino también perseguirla. Porque al final tú puedes tener un sueño y decir, yo quiero ser, pero ¿qué haces para lograr ese objetivo? Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. Si te quedas en tu casa y si te quedas ajá, sin hacer y buscar la esfuerzo. suerte, Toño, como pasó en mi caso, ¿no? O sea, yo siempre digo que la suerte, yo no creo mucho en la suerte y discuto con mucha gente por eso, porque yo busqué mi futuro y siempre dije voy a ir y yo me fui a River y muchas veces no cobraba y me daba igual. Yo me iba caminando, Toño, a entrenar. No, primero no tenía ni una moneda en mi bolsillo, ¿verdad? Entonces tenía que ir 20 cuadras caminando a entrenar. Y el primero que llegaba era yo y el que salía último del club era yo. Y jugando y no jugando. No solo porque jugaba y ya no jugaba y ya me enojaba con el técnico y no entrenaba. No, entrenaba el doble, entrenaba más. Era un chico que le gustaba mucho el deporte. Yo jugaba básquetbol, jugaba voleibol, jugaba fútbol sala de noche. O sea, yo no paraba. Yo iba a entrenar a la mañana en River, al mediodía iba a jugar fútbol con los amigos, a la noche iba a ver entrenamiento de los basquetbolistas y entraba a jugar con ellos después, o iba a jugar futsal a la noche con unos amigos, ya jugando en primera división. Y haciendo profesional. Ya siendo profesional, Toño. Un día tuve un esguince jugando. Nos jugamos la vida en un partido contra Libertad y no concentramos ese día porque no había dinero para concentrar. Entonces el técnico dice, mañana nos vemos a la 1:15 porque el partido era 3:15. Nos vemos en el estadio 1:15 porque nos vamos a concentrar. Y yo el sábado a la noche, era domingo y el sábado a la noche jugando fútbol, Toño. Jugando fútbol y que me piso mal un esguince, Toño. El tobillo se me puso así. Lógicamente dormí en la cama y mi pie en el hielo. Al otro día me levanto negro, así, Toño. Y nos jugábamos la vida nosotros peleando el descenso. Fue cuando para mí también ese gol a mí me catapultó en ser el goleador y en que el periodismo y la gente diga, este es un goleador. Porque hacía goles y es normal que un chico de 17 años... Sí, está bien, tiene calidad, pero ese día hice 2 goles. ¿Ese día? Ese día. Con todo y el tobillo. ¿sí? El primer tiempo fue un desastre. El técnico, la puteada que me dio el técnico en el primer tiempo. Yo era el jugador más joven del equipo. Los otros eran más de 30 años, 28, 30, porque normalmente River, ¿qué hace? Forma a los jugadores, venden y traen jugadores del equipo al que le vende, no sé si me explico. Ponerle que Toluca se dedica solamente a formar jugadores. Le presta a Cruz Azul
o le vende a Cruz Azul un jugador que tiene un proyecto interesante o se le ve que puede ser figura, te compran y te dice, te pago y te presto 2 jugadores de estos que a mí ya no me sirven. Entonces River se dedicaba mucho a eso. Todo mi compañero tenía 30 años y yo era el más joven. Y todos mis compañeros, Toño, me pegaron una regañiza terrible. Jugaste muy mal el primer Nadie tiempo. sabía, Toño, el tobillo que yo tenía. Yo llegué a las 12 y ya estuve en el club. Llega el doctor y le mostré al doctor, le dije, doctor, no le digan nada al técnico, yo quiero jugar. Nada más, méteme una venda. Me dice, no, hiciste una locura. Me dice que tengo que decir al técnico, no le diga nada, yo voy a jugar. Y juego, Toño, el primer tiempo se va a hacer un desastre. Hasta que el segundo tiempo clavo uno, nos empatan y hago un gol que no era costumbre que me vieran hacer esos goles, ¿verdad? Hice un gol de locura, Toño, me da una el campo teníamos 3 metros cuadrados de pasto, Toño, en Paraguay en ese momento. Me da una pelota, bota muy fuerte y yo hago como un taco así al central y arranco. Yo tenía una potencia en ese momento y cuando pica la pelota, pego una volea, Toño. No, el arquero estaba adelantado. 35 metros, 40 casi. Clavo al ángulo, ganamos 2-1. En el festejo, en el vestuario, porque faltaba creo que 1 o 2 partidos más, pues, con ese gol, con ese triunfo nosotros nos salvamos el descenso. En el festejo, en el vestuario, el presidente y tal, pues yo le dije al técnico, ¿sabes por qué, profe, no había jugado bien el primer tiempo y no jugué bien el partido? Y me quito y lo muestro y me dice, ¿te pasó en el primer tiempo? No, le digo, ayer en el partido jugando con mis amigos. Imagínate, Toño. Y ese gol fue lo que me llevó a mí, porque los periodistas, todo el mundo dijeron, y uno de los periodistas más importantes en Paraguay, que es Arturo Rubín, dijo, este chico deja de ser el novato. El novato, esta es una realidad. Lo que hizo no hace cualquier jugador. Entonces ese gol a mí, ese partido con el tobillo reventado, me llevó a que dijeran que yo estaba preparado ya para pelearme contra cualquiera. Entonces, son momentos, yo siempre le llamo también el día clave, ¿no? De aparecer en un momento donde realmente el equipo te necesita, y esos son los jugadores que normalmente marcan la diferencia, ¿no? No queda siendo uno más, sino son lo que sale un poco de lo que normalmente se espera de un futbolista, ¿no? Y marcan tu historia, ¿no? Y marcas, claro, y marca tu propia historia. Al final, yo siempre digo que eso es donde tiene que enfocarse el jugador. Aquel jugador o aquel ser humano que se empieza a quejar de todo el mundo, ya sabe que no va a llegar a sus objetivos. Pero aquel ser humano que dice, yo voy a ir a este camino y no me va a bajar nadie, y pase lo que pase, porque el camino no es fácil, Toño. El camino no es fácil, el camino es largo y difícil, complicado. Vas a tener obstáculos que solamente depende de ti en superarla, no depende de nadie más. Yo por eso nunca culpo a nadie, ni cuando me va mal, ni cuando me va bien. Yo me quiero mucho, yo siempre digo, yo logré porque seguramente en el camino hay gente que te ayuda, hay gente que no, hay gente que te da una mano, hay gente que no, pero también uno se va ganando en ese camino, ¿no? En ese camino largo que existe, también tiene que hacer tu propia historia y saber de que si alguien te ayuda, demostrar a esa gente de que solamente depende de ti en llegar. Entonces yo en ese aspecto soy muy exigente porque no me gusta estar culpando a los demás. Y no tolero que la gente culpe a los demás de su fracaso. Su fracaso tiene que asumirla como tal. Como hombre, como ser humano, decir, ¿sabes qué? El que fracasó fui yo. No culpar a los demás. Porque ha pasado, Toño, ha pasado con grandes figuras que tú ves y no llega. Y decimos siempre, es un jugador extraordinario, pero no llega. ¿Por qué? Porque depende de él. No depende de mí, no depende de ti, no depende de nadie más. Entonces, si él no quiere, lógicamente no va a llegar y no va a marcar diferencia. Va a ser uno más del montón. Entonces, para mí es muy importante que uno crea en su capacidad, pero que busque su sueño, y depende de ti. Odio al deportista o al ser humano que siempre culpa a los demás de su fracaso. Tu fracaso es tu fracaso. Un entrenador no te va a marcar tu historia. ¿Por qué? Porque un entrenador está contigo 1 año, 2 años. Y tú como jugador de fútbol puedes jugar 20 años.
Claro. Entonces, un entrenador no va a ser parte de tu fracaso. Ujú. Puede ser que no te dé oportunidad, puede ser que no juegue, pero si tú lo exiges que te ponga, te va a poner, tarde o temprano. Y hablo ya como entrenador. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en Toluca, recuperándome de mi lesión, pasaron 4 o 5 entrenadores que no me ponían. Fui a jugar en la 20, Toño, 5 partidos. Porque yo decía que dependía solamente de mí. Aunque el técnico no me ponía, yo me iba a entrenar. Porque anteriormente el cuerpo técnico se componía de 4 o 3, ¿no? Ahora son 15. Sí. Antes me acuerdo que Toluca iba a Chivas, con Chivas a jugar, o con Atlas, que jugaba a la noche. Más que nada Atlas, o Chivas jugaba a las 12 el mediodía, el domingo. Ujú. Yo no era convocado y yo iba al volcán a correr con mi perro. Tenía un perro, una Alaska, y me iba a correr con mi perro. Porque aunque no me llevara el técnico, yo tenía que estar el lunes para entrenar y para estar bien. Yo tenía que estar bien físicamente. Si yo me enojo con el entrenador y no entreno, el martes le doy la razón. Claro. O en la semana le voy a dar la razón. Y lo que yo quería era triunfar. Lo que yo quería era jugar. Lo que yo quería era demostrarle, no que esté equivocado, sino que yo puedo aportar algo. ¿Por qué? Porque dependía solamente de mí, de convencer al entrenador de que me tiene que poner, tarde o temprano me tiene que poner. Porque le exijo que me ponga. Porque yo no me enojo, a lo mejor estoy enojado, pero entreno más que mi compañero. Entonces tarde o temprano me voy a ganar un lugar. Esos son los jugadores que normalmente uno se fija y uno quiere, ¿verdad? Porque tu éxito pues, depende solamente de ti en poder llegar. Porque mi estadía en Toluca no fue fácil, Toño, ¿eh? Una rotura de ligamento cruzado, de no jugar 2 años. A ver, nada más retrocediendo. ¿De River te fuiste a Europa? Sí, me fui a Europa, a St. Gallen. Pero no te quedaste mucho tiempo ahí. 1 año y medio. Año y medio. Año y medio, casi 2 años. ¿Te gustó jugar en Europa? Me gustó. Tuve la suerte de conocer a Iván Zamorano. Cuando yo llego en la pretemporada, que estuvimos en Austria. No me acuerdo si jugamos 4, creo que jugamos 5 o 6 partidos con Iván. Y ahí lo compra Sevilla, Iván. Ahí se fue. Ahí se va. Jugó 4 o 5 partidos, jugamos juntos. Pero fue un crecimiento muy importante, Toño. Fue un crecimiento muy importante. ¿Por qué? Porque yo iba... Primero estaba cumpliendo mi sueño, Toño, de ir a Europa. Sí, claro. Además bien chavito. Sí, 18, 19 años, Toño, un niño. Y fui solo, Toño, sin idioma, sin nada. Solo. Solo. Yo pedí ir solo también. O sea, no crea que me dijeron. A mí me pusieron 2, me dice, tiene tu boleto más 2 boletos de avión, y de vuelta Paraguay, Asunción, Zurich, Asunción, ¿no? Y yo le dije, cuando me compraron al italiano, ¿cuánto cuesta el boleto? No, pues tal. Le digo, prefiero que me dé dinero porque yo voy a ir solo. Y me dice, ¿cómo solo? Mira que Suiza, acabábamos de salir de la dictadura cuando me compran. Se ve que también vi un país madreado en ese momento, Paraguay, ¿no? Por lo que pasó en ese... Sí. Porque fue como una guerra, fue un golpe de Estado. Entonces cuando él llegó a Paraguay en Asunción, seguramente dijo, no, ¿dónde llegué? O sea, me dice, mira que no es fácil, donde vas a ir no va a ser nada fácil. Necesitas llevar a alguien que te pueda estar contigo ahí. Le dije, no, yo quiero ir solo. Y me fui solo, Toño, sin idioma, sin nada. Y lógicamente no fue fácil, Toño, no es nada sencillo ir y conocer otra cultura, otro país totalmente diferente a lo que uno estaba acostumbrado en ese momento en Paraguay, por cómo vivíamos el tema de la dictadura. Entonces, pues ir a un país fantástico, maravilloso como Suiza era como llegar a la luna, ¿no? Pues. Primer mundo. Sí, sí. Yo estaba en la luna, Toño, yo estaba dormido. Hasta que me desperté al mes y medio y dije, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pero fue un crecimiento muy importante en todos los aspectos, Toño, en ese momento de ir a Suiza, y que siempre digo de que si vuelvo a nacer, me iría de vuelta a Suiza porque me enseñaron muchísimas cosas, ¿no? Un país fantástico, un país de mucha disciplina, el horario, todo lo que te enseña, Toño. O sea, para mí, ¿verdad? Porque yo no era de ahí. Ellos estaban acostumbrados. Sí, claro. De no tirar basura, sí. de saber que cuando está rojo el semáforo no puede pasar. Me multaron como 600 francos porque pues, yo estaba acostumbrado, Toño, en Sudamérica, de pasar el semáforo en rojo, y como nosotros entrenábamos los domingos, pues no había nada de coche en la ciudad. La gente descansando, pues nosotros teníamos que entrenar. Yo miraba y no venía nadie y pasaba, Toño, me tomaban fotos, me llegaba la cuenta después de 600 francos pagando, imagínate, Toño. O sea,
pero va aprendiendo, va creciendo y va aprendiendo cómo debemos de ser realmente, ¿no?